Bien, pues vamos a dar comienzo a la sesión informativa de prácticas externas que solemos realizar pues 2 veces al año. Al principio del primer cuatrimestre, que es esta, y luego al principio del segundo cuatrimestre, para resolver todas las dudas que haya sobre este tema. En principio, lo más importante, que es con lo que siempre me gusta comenzar, son los requisitos que tenéis que cumplir para poder realizar prácticas extracurriculares. Y que esas prácticas las podáis reconocer por créditos optativos. Deciros, por si no lo sabéis o por si hay alguien del grado en turismo, que solo los grados en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Marketing y Finanzas y Contabilidad, y también ADE con Derecho, tienen la posibilidad de reconocer esas prácticas por 12 créditos optativos. En el caso del grado en turismo, no, porque ellos tienen en su plan de estudio una asignatura obligatoria de práctica, pero sí pueden hacer prácticas extracurriculares, aunque después pues, no les sirvan, como en el resto de grados, para reconocerlas por 12 créditos. Pues bien, para poder hacer prácticas en la Universidad de Granada, pues lo primero que tenemos que cumplir es ser estudiante de la UGR. Así que, al menos, estando matriculado en un curso académico de una asignatura, se te considera como estudiante. A partir de ese momento, bueno, pues desde el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas pues, te permitirían hacer prácticas siempre y cuando pues, cumplas con un mínimo de créditos, que ahora comentaré. Bien, para poder reconocer vosotros las prácticas por crédito, tenéis que cumplir antes de iniciar las prácticas, que es lo recomendable, tenéis que cumplir una serie de créditos superados. En la diapositiva podéis ver que tanto en todos los grados se ha de superar todas las materias, todas las asignaturas básicas, que son 72 créditos, y bueno, pues en el caso de ADE, Economía y Marketing, serían también haber superado 90 créditos de asignaturas obligatorias. En FICO estaríamos hablando de 78 créditos obligatorios y 6 optativos. Igual en el caso del doble grado de ADE Derecho, que es igual que en el de ADE. Bien, muchas veces, pues se confunde esto que nosotros requerimos para poder reconocer esas prácticas por crédito con el mínimo de créditos que os exigen en el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, es decir, en Ícaro, para poder hacer unas prácticas. Es decir, cualquier estudiante que haya superado el 50% de los créditos de su titulación podría hacer unas prácticas. Pero si vosotros después de esas prácticas queréis reconocerlas por los 12 créditos nuestros, pues tenéis que tener más créditos superados, en concreto los que aparecen ahí, ¿de acuerdo? Entonces, me vienen muchas veces algún estudiante que ha iniciado prácticas porque tenía más del 50% de su titulación superada, le han dejado hacer prácticas en Ícaro y luego se encuentra con que cuando quiere reconocerlas por 12 créditos no es posible, porque cuando inició esas prácticas no cumplía estos requisitos mínimos que exigimos, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante cumplirlo. Bien, puede también ocurrir que, claro, como vosotros podéis hacer como máximo 600 horas de práctica en la Universidad de Granada, que es lo que permiten, pues comencéis las prácticas sin cumplir esos requisitos, es decir, de créditos superados, porque estáis esperando una nota, porque esperáis haber superado la asignatura que os falta, y a lo mejor al mes siguiente de haber empezado las prácticas ya cumplí esos requisitos. Pues bien, siempre y cuando completéis 360 horas de práctica desde el momento en que cumplís los requisitos de crédito superados, sí se os permitiría
poder reconocerlas por esos créditos, por los 12 créditos optativos. ¿De acuerdo? Pues bien, por tanto, ser estudiante del OGR, tener superado un mínimo de créditos, que para cada titulación lo tenéis ahí, es diferente solo en el caso de FICO. Y en tercer lugar, no tener relación de consanguinidad con la propiedad, dirección o empleado de la empresa o entidad. Es decir, que no haya familiares en la empresa. Bien, con estos 3 requisitos, digamos que estaríamos en condiciones de que pudierais matricularos en la asignatura de prácticas externas y poder reconocerlas por 12 créditos. Bien, ¿cómo buscamos prácticas? Bueno, pues la forma más común es inscribirse como demandante en la plataforma Ícaro. Vosotros pues, introduciríais vuestros datos, vuestro currículum y una vez que ya estáis dados de alta, pues tendríais acceso dentro del apartado de prácticas extracurriculares, porque son las que vosotros tendréis acceso, no a las curriculares, os irán apareciendo ofertas de prácticas que realizan las empresas. Entonces, si vosotros cumplís la titulación, vosotros sois de la titulación que solicita la empresa, pues podréis inscribiros en esa oferta. Por tanto, hay que estar atento a las distintas ofertas que las empresas publican dentro del apartado, como digo, de prácticas extracurriculares. Bien, los tipos de prácticas que podéis acceder. Si son a través del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, del CEPEP, todas las prácticas extracurriculares serían remuneradas, ¿de acuerdo? Entonces, bien, tenemos 2 opciones. La opción B, en la que acabo de comentar, en la que, bueno, pues cada empresa haría una oferta para unas titulaciones concretas, estaría abierta esa oferta a un plazo de tiempo para que vosotros os inscribáis y a continuación, una vez que se cierre, la empresa hará la selección de los candidatos en función pues, de su currículum, generalmente de alguna entrevista, de trabajo que les hacen, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es la opción B. Pero si a vosotros no os conviene ninguna de las ofertas o no hay ofertas concretas para vuestra titulación en el tiempo que vosotros queréis hacer las prácticas, también podéis buscar vosotros una empresa. Si estáis interesados en alguna en concreto, podéis contactar con ella, ofrecerle la posibilidad de hacer unas prácticas allí y en caso de que acepte, pues simplemente se haría una oferta nominativa desde Ícaro para vosotros y no tendríais en este caso que competir con más candidatos, con lo cual simplemente se adjudicaría esa oferta que vosotros ya habéis negociado a vosotros directamente. Bien, estas son las prácticas mayoritarias, las remuneradas. Luego, en la facultad, tenemos otras prácticas que son en entidades sin ánimo de lucro. En este caso, no se remuneran porque se van a hacer por un máximo de 360 horas, que es lo que exigimos para poder superar la asignatura de prácticas externas. Por tanto, estas prácticas fundamentalmente van dirigidas a todos aquellos que quieren bueno, pues, tener prácticas, que tienen que matricular, en este caso, en la asignatura de prácticas externas. Estas se van a gestionar directamente por la Oficina de Colaboración Empresarial que tenemos aquí en la facultad y bueno, pues generalmente las entidades que nos solicitan estudiantes de práctica de este tipo, pues deben de firmar un convenio con la Universidad de Granada en caso de que no lo tengan y después una adenda específica con los datos concretos de vuestra práctica. Estas se llevan aquí y yo intervengo en la asignación. Bien, ¿qué tenemos que hacer para reconocer esas prácticas por 12 créditos? Bueno, pues si las hacéis a través del centro de prácticas de Ícaro, os van a facilitar un documento de aceptación de prácticas.
o en el caso de que las hayáis conseguido a través de la Oficina de Colaboración Empresarial, pues se os facilitará la adenda firmada y también un documento de aceptación de prácticas que ya hemos introducido este año. A continuación, una vez que tengáis esos documentos, ya podéis solicitar en Secretaría la matrícula en la asignatura de prácticas externas. Tenéis que realizar como mínimo 360 horas ininterrumpidas en la misma empresa o entidad y luego a la finalización de esas prácticas debéis de entregar una serie de documentación al tutor académico que se os asigne. En general, bueno, pues es una memoria de prácticas y una serie de documentos que han de ser firmados generalmente por la empresa. Está claro que igual que cualquier otra asignatura, para esta también tenéis una convocatoria. Es decir, si vosotros queréis obtener vuestra calificación, por ejemplo, en la convocatoria ordinaria del primer semestre, pues tendríais que entregarle a vuestro tutor la memoria de práctica y todos los documentos antes del 25 de enero de 2023. En caso de la ordinaria del segundo semestre, sería antes del 23 de junio de 2023. Y así sucesivamente con el resto de convocatorias. ¿De acuerdo? Generalmente, como hay estudiantes que ya están en su último año de carrera, le queda muy poco para acabar, de hecho a lo mejor le quedan las prácticas, el TFG, y tienen idea de hacer al curso que viene un máster universitario, pues como generalmente es a principios de septiembre cuando se ha de aportar para la matrícula en el máster los derechos de expedición del título, en estos casos pues se adelanta un poco la entrega de los documentos para que podáis, bueno, pues obtener la calificación en septiembre, cerrar vuestro expediente y solicitar los derechos de expedición del título para que podáis subirlo a la plataforma de los másteres. Eso es generalmente lo que hacemos. Pero en fin, cada uno de vosotros tenéis que ser conscientes de los plazos que hay y de intentar cumplirlos, porque si no, bueno, pues llegado la convocatoria correspondiente, pues puede el profesor tutor no calificaros, con lo cual apareceríais como no presentados en las actas. Opciones para matricularse en la asignatura de prácticas externas. Bien, esta asignatura no se puede elegir directamente en automatrícula. Entonces, cuando vosotros hacéis esa matriculación, podéis elegir dos asignaturas optativas. Generalmente recomendamos del segundo semestre, porque así tenéis mucho más tiempo, prácticamente todo el curso, para encontrar unas prácticas y poder después cambiar esas dos asignaturas optativas por la matrícula de la de prácticas externas. Con lo cual, si a principio de curso vosotros en automatrícula os habéis matriculado de dos optativas, imaginaros que en el mes de febrero conseguís unas prácticas, pues a partir de ese momento vais a Secretaría con el documento de aceptación de prácticas que he indicado y solicitáis el cambio de las dos optativas por la matrícula de las prácticas externas. ¿De acuerdo? Ojo que hay un plazo también para poder hacer ese cambio, ¿de acuerdo? Si vosotros queréis concurrir a la convocatoria del primer semestre, pues tenéis de plazo para cambiar las optativas hasta el 23 de diciembre de 2022. Y si es del segundo semestre, hasta el 2 de junio de 2023, en este caso. ¿Qué pasa si no habéis bueno, pues solicitado el cambio de esas dos optativas por prácticas externas en estos plazos? Bueno, pues podríais solicitar matricularos en la asignatura de prácticas externas, pero en este caso pues ya tendríais que abonar los precios públicos correspondientes, es decir, que os va a costar doble las dos asignaturas optativas y las prácticas, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenéis que tener cuidado, ¿de acuerdo? Bien, en caso de que no hubieseis cogido en automatrícula esas dos optativas,
Bien, pues también podéis esperar a conseguir unas prácticas y una vez que tengáis el documento de aceptación de prácticas, solicitáis en secretaría que os matriculen en la asignatura de prácticas externas. Evidentemente, la matriculación se va a producir siempre y cuando vosotros, al iniciar las prácticas, cumpláis los requisitos de créditos superados que he comentado anteriormente. ¿De acuerdo? O sea, no podéis coger y empezar unas prácticas, después ir a secretaría con el documento de aceptación de prácticas queriendo matricularos si no cumplís los requisitos de créditos superados, porque no se os va a matricular. ¿De acuerdo? No se os va a matricular. Así que, ojo con los créditos que tenéis superados antes de comenzar las prácticas. Bien, otra de las cosas que quiero comentaros es que, y esto es porque me lo preguntan muchas veces, este es el modelo de documento de aceptación de prácticas que entrega Ícaro. En ese modelo que veis aquí, figura como coordinador / tutor el vicedecano, o sea, yo, José Antonio Salinas. En nuestra facultad yo no soy el profesor tutor, yo soy el coordinador de las prácticas, yo soy el que asigna a los tutores, ¿vale? Porque tenemos muchos estudiantes y si yo tuviese que tutorizar a todos, pues no haría otra cosa. Con lo cual, cuando muchas veces me preguntáis si, bueno, pues como yo soy, como figura mi nombre en el documento de aceptación de prácticas, pues ya me preguntáis directamente todo lo que hay que hacer. No, siempre tenéis que esperar a que yo os asigne un tutor académico. ¿De acuerdo? Esto es algo que bueno, os lo aclaro para que no preguntéis esta duda inútilmente. Bien, ¿qué plazo tenéis durante todo este curso de 2022-23 para obtener una calificación en la asignatura de prácticas externas? Pues bien, tendríamos que irnos a la última convocatoria. ¿Cuál es la última convocatoria? La de septiembre. ¿De acuerdo? Entonces, según los plazos que hemos visto antes de entrega, si el 7 de septiembre nos ha entregado la documentación para aquellos alumnos que no vayan a realizar un máster, pues ya no podrían concurrir a esa convocatoria, así que figurarían como no presentados. En el caso de los estudiantes que sí vayan a hacer un máster, pues se adelanta la entrega de los documentos al 1 de septiembre. Entonces, superados esos plazos, sin haber entregado al tutor académico la memoria de práctica y los documentos, el resto de documentos no se aceptaría en esa convocatoria y apareceríais como no presentados. ¿Qué pasa si creéis que, bueno, habéis empezado unas prácticas, por ejemplo, en verano, y no vais a llegar a completar 360 horas para la última convocatoria del año, la de septiembre? Bien, por ejemplo, aquí tenéis el caso de que alguien que comience las prácticas el 1 de junio, claro, hasta el 2 de septiembre o hasta septiembre no habrá completado 360 horas, ¿no? Considerando un horario de 5 horas al día, que son 25 horas a la semana, ¿vale? Luego ya hay casos especiales en los cuales se puede negociar con la empresa hacer más horas al día, incluso hasta 8 horas y acabar antes las prácticas. Pero lo normal es que se hagan 5 horas al día, que son 25 a la semana, ¿de acuerdo? Bien, pues en el caso de que no creáis que vaya a completar esas 300 horas, tenéis dos opciones. No hacer la matrícula en este curso, sino esperar al inicio del curso siguiente. Sería el curso 23-24, el siguiente curso. No las matricularíamos aquí, sino que las haríamos en septiembre de 2023, que ya sería el nuevo curso. En este caso, la convocatoria más cercana en la que podríais tener la calificación sería la ordinaria de enero de 2024. Bien, ese es el primer caso. El segundo caso, bueno, pues si a pesar de que sabéis que no vais a completar las 360 horas
para la convocatoria de septiembre os empeñáis en matricularos de las prácticas en este curso, pues evidentemente vais a tener que volver a matricularos en el curso siguiente, vais a tener que hacer una segunda matrícula. En este caso, el hacer esa segunda matrícula os posibilitaría para optar a la convocatoria especial de noviembre. O sea, que un alumno que haya estado matriculado en este curso tenga que volver a hacer una segunda matrícula en el siguiente, tendría la posibilidad de obtener su calificación en noviembre. Es decir, no tiene que esperar a la ordinaria de enero de 2024. Y estas son las posibilidades que tenéis en caso de que, bueno, pues hayáis empezado prácticas en verano y no tengáis claro, o sepáis que no vais a poder cumplir con las horas antes de la fecha de entrega de documentos en septiembre. ¿Qué os va a exigir el tutor, aparte de la memoria? Pues todos estos documentos. Todos estos documentos, ya veréis que disponéis de ellos, del que os tiene que expedir el Centro de Promoción de Empleo y Práctica. El resto de documentos están en la página web nuestra de la facultad, en el apartado de estudiantes y prácticas externas. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues podéis echarle un vistazo a esos documentos. También existe la posibilidad de poder hacer prácticas Erasmus o SICUE, es decir, dependiendo de si hacéis una movilidad internacional o nacional. Bien, pues si, por ejemplo, en la Erasmus, si durante vuestra estancia en el extranjero se os presenta la posibilidad de hacer unas prácticas, pues bien, tendréis que hacer todos los trámites pertinentes en el centro de práctica, en el centro de promoción de empleo y práctica, y toda la información la tenéis en ese enlace. Para reconocer después esas prácticas que habéis hecho en el extranjero por los 12 créditos, pues también tenéis que cumplir los mismos requisitos que hemos especificado. Es decir, antes de empezar esas prácticas en el extranjero tendríais que cumplir los requisitos de créditos superados de vuestra titulación. Si no, después no es posible hacer ese reconocimiento. En el caso de las SICUE, bueno, pues estudiantes salientes, es decir, nosotros que nos vamos a otra universidad nacional. Pues en el acuerdo de estudios que se lleva, tenéis que llevar las prácticas en ese acuerdo. Y esas prácticas se han de realizar por la oficina de prácticas de esa universidad. Igual que nosotros tenemos una oficina de prácticas, pues el resto de universidades tendrán o una oficina o un departamento que se encarga de eso. Así que se ha de realizar a través de ahí. En el caso de los estudiantes extranjeros que vienen, pues también tienen que llevar las prácticas en el acuerdo y realizarlas a través del CP. De nuevo, tienen que seguir el mismo procedimiento que he explicado antes para poder realizar ese reconocimiento de crédito. Bien, aparte hay otra opción que es para el caso de estudiantes que a lo mejor llevan trabajando ya algún tiempo en empresas o entidades en las que desarrollan actividades que tienen relación con los estudios que están cursando. ¿De acuerdo? En este caso, podrían solicitar la convalidación de las prácticas por experiencia profesional y laboral. Pero en este caso no vais a tener una calificación de las prácticas, igual que en el procedimiento anterior. Aquí simplemente obtendréis los 12 créditos, sería una convalidación de esa asignatura de prácticas externas. Obtendríais 12 créditos, pero sin calificación. Aquí pues hay que cumplir también una serie de requisitos, que se tengan superados los créditos mínimos de cada titulación, que la actividad que esté desempeñando en la empresa pues tenga relación con los estudios cursados y que al mínimo hayáis acreditado 360 horas de trabajo.
La solicitud de convalidación de prácticas por experiencia profesional la podéis realizar a lo largo de todo el año. O sea que en cualquier momento podéis presentar la solicitud a través de la sede electrónica con una solicitud genérica y con esa petición. Y tenéis que aportar esta documentación, pues un informe de vida laboral que os pide la Seguridad Social, un contrato de trabajo, el documento de no consanguinidad, que es el mismo que aparece en la web nuestra, y la memoria de prácticas, pues rellenada en el mismo formato, con el mismo modelo, que si se tratase de un estudiante que sí está solicitando ese reconocimiento de práctica por crédito. Bien, en el caso de que, bueno, pues hayáis hecho unas prácticas y no podáis reconocerlas por 12 créditos, puede ser por varios motivos. Fundamentalmente, generalmente se nos presentan dos casos. El primer caso es que, bueno, pues ya habéis completado todos los créditos optativos de vuestra titulación con asignaturas optativas o con otras actividades, y entonces pues ya no tenéis más créditos para poder reconocer. Así que en ese caso pues podéis hacer unas prácticas y solicitar que éstas aparezcan en el suplemento europeo al título como un mérito más. También se ha de realizar esa solicitud a través de la sede electrónica de la OGR y bueno, a la finalización de esas prácticas, en este caso no hay que hacer una memoria de prácticas, simplemente entregar esos documentos que tenéis aquí, que fundamentalmente los expide la empresa o el Centro de Promoción de Empleo y Práctica. Bueno, el otro caso que no lo he dicho, aparte de que tengáis ya superados todos los créditos optativos de vuestra titulación, el otro caso es pues, cuando habéis iniciado unas prácticas sin haber cumplido los requisitos de crédito superados y no se os permite, evidentemente, matricularos en la asignatura de prácticas externas. En este caso, pues lo único que podríais hacer es solicitar que al menos os aparezcan en el suplemento europeo al título. Esos son los dos casos que se nos suelen presentar. Bien, en caso de que queráis renunciar a las prácticas, pues tenéis que comunicar por escrito al centro de prácticas o a la oficina de colaboración empresarial, si son prácticas de la facultad, los motivos por los cuales queréis renunciar a esas prácticas. Evidentemente, si renunciáis, pues yo os aconsejo que no lo hagáis antes de haber cumplido 360 horas, porque entonces no os van a servir esas prácticas para obtener los 12 créditos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto sería el caso de alguien que, bueno, pues ha firmado para hacer 6 meses de práctica, realmente, pues bueno, pues tiene algún problema en la empresa o, bueno, no se encuentra a gusto y puede ser que bueno, pues que quiera dejar las prácticas. Bien, pues lo suyo es que espere a hacer 360 horas y ya con los documentos que le tiene que firmar la empresa recopilados, proceda a la renuncia de las prácticas. ¿De acuerdo? Yo creo que eso es lo mejor para que así sirvan. Y hay que presentar la misma documentación, evidentemente, al tutor académico, la misma que hemos indicado anteriormente. Bueno, pues aquí es donde tenéis toda la información de las prácticas. Está en la página web de nuestra facultad, en el menú de estudiantes, en prácticas externas. Fijaros que el primer documento que viene es el resumen del procedimiento de prácticas externas, optativas. Ese documento es esta presentación que estamos viendo. Así que si alguien quiere, evidentemente, repasarla, tener todos los datos, simplemente tiene que acceder ahí. También hay un documento de preguntas frecuentes que es mucho más detallado y donde viene pues, una explicación pues, como la que estoy dando yo. ¿De acuerdo? Y más abajo tenéis pues, todos los documentos de prácticas que os va a pedir vuestro tutor. Aparte de otros documentos que pueden servir de orientación, como la guía de perfiles profesionales,
pues también las guías docentes de esta asignatura de prácticas externas, etcétera. Es decir, que hay documentación muy necesaria e importante para conocer profundamente las prácticas. Y luego, pues habréis visto que hay algunos carteles puestos por determinados sitios de la facultad donde se os dicen los aspectos fundamentales que tenéis que seguir para hacer esas prácticas y también el enlace al que podéis entrar y consultar toda esta información que os acabo de comentar. Y bien, por mi parte, esta ha sido la presentación y ahora, si tenéis algunas preguntas, pues bien, podéis o bien levantar la mano o bien ir abriendo el micrófono y preguntando. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Bien, primera, María Tiscar. Adelante, María. Buenas, mira, una preguntilla. En verano yo he hecho unas prácticas que han sido unas 210 horas o así. Entonces yo ahora ya solo puedo hacer prácticas Sí. en Ícaro hasta un máximo de 370, por ejemplo. Me corto. Es que te escucho como entrecortado, no sé. A ver, yo en 200 y pico prácticas, ¿no? De horas de prácticas, ¿no? Sí. O sea que solo se puede hacer un máximo Y, de y 600 ahora en total. sí, 600 en total. Hay una, bueno, pues la empresa te vaya a contratar después, creo que hacer una prórroga de 3 meses más. Pero eso lo podéis consultar en el Centro de Promoción de Empleo y Práctica. En Vale. tu caso, María, tú has solicitado, tú te has matriculado en la asignatura de prácticas externas. No, yo me he cogido dos optativas. Bien, entonces, pero las prácticas, tú no has completado ni siquiera 360 horas. No, no, en plan hice 210 o 220 horas. Bueno, pues entonces creo que te quedan hasta 600, más de 360, ¿no? Si Sí, no me equivoco. sí, Bien, pues en otra empresa puedes hacer prácticas hasta ese límite y después hacer el reconocimiento de esas prácticas por crédito, siempre y cuando cumplan los requisitos que hemos comentado, ¿no? sí, sí. Claro, mi pregunta era eso, porque como he visto muchas ofertas, que a lo mejor son 5 o 6 meses, y no sabría si yo me podía apuntar a alguna de esas ofertas. Hombre, generalmente cuando piden las empresas 5 o 6 meses, pues quieren seleccionar a estudiantes que cumplan por lo menos esa hora, ¿no? En tu caso te puedes apuntar, pero claro, seguramente si después haces la selección o te llaman para una entrevista y tú dices que solo puedes hacer 400 horas, por ejemplo, o 380, pues seguramente no te van a coger. Sí Claro. podría acordar con una empresa que tú conozcas, donde no tengas familiares, ¿no? Sí, Que siempre, pues a lo mejor en el pueblo o siempre en el entorno, generalmente, pues bueno, pues siempre se conocen empresas que a lo mejor no saben ni que podrían tener becarios en práctica de la universidad por un precio muy razonable, ¿no? Entonces, yo creo que se podría acordar con ella que hiciera, ¿de acuerdo? vale, gracias. ¿Algún caso más? ¿Alguna duda más? Bueno, pues si no tenéis ninguna otra duda,
Dejamos la sesión aquí. Una pregunta. Mónica, ¿no? Dime. Mónica, ¿tienes micrófono o lo vas a escribir? A ver, creo que ha No salido. me Mónica. dejaba, que no me Sí, Mónica. dejaba enchufar el micrófono. Nada, es que yo me he conectado tarde a la reunión y no sé si lo has comentado, pero yo soy alumna de SICUE y en mi universidad allí de Valencia sí que son remuneradas las prácticas, entonces era para preguntar que si las Aquí, hago aquí aquí también son son remuneradas. remuneradas. Vale, Sí, sí, las que puedes hacer a través del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, en la plataforma ICARO. vale. De todas formas, esta presentación que yo he puesto aquí, Mm, no sé si has visto que la puedes, bueno, está colgada en la página web de nuestra facultad. sí, vale. Así que puedes consultar todo lo que desees. Pero tú ya estás aquí haciendo un SICUE o vas a venir, No, estoy ya aquí. estás ya aquí, por lo Sí, cual tú ya eres estudiante de sí, la sí. Universidad de Granada. ¿Estás apuntada en Ícaro? No, porque es que yo solicité el SICUE del primer cuatrimestre solo, lo que pasa es que me estoy planteando ampliarlo. Entonces, por Pero eso, bueno, bueno, claro, tendrías que llevar en el acuerdo las prácticas. sí, ya, ya. Mm, Sí, tendría sí, que hacer el acuerdo para el segundo cuatrimestre. Mm, sí. Bueno, pues vale, si eso es así, te apuntas en Ícaro y puedes estar alerta de las ofertas que vayan surgiendo. Igual que he comentado antes, en caso de que no encuentres ninguna oferta adecuada, también puedes tú contactar con empresas de aquí o de incluso de tu tierra, ¿vale? vale, Porque cualquier empresa nacional puede hacer un convenio con la Universidad de Granada y podría directamente hacer una oferta nominativa, ¿de vale, acuerdo? O sea que eso se puede hacer. vale, perfecto. Pues muchas gracias. ¿Viene alguien más? Bueno, pues vamos entonces a dejar la sesión aquí. De todas formas, ya os he comentado, tenéis mucha información, toda la información en la página web. También podéis preguntar a mi compañera Ana Ramírez en secretaría todos los temas administrativos relacionados con la matriculación de las prácticas y también me podéis consultar a mí en el correo que viene en la página web. Así que estamos a vuestra disposición para las dudas o cuestiones que queráis plantear. Bien, pues entonces si no hay ninguna pregunta más, vamos a dejar la sesión aquí.